Déjame hacerte una pregunta simple. ¿Qué pasaría si la historia que conoces sobre el primer hijo de la humanidad no fuera completa? Génesis, capítulo 4, nos da detalles precisos sobre Abel, sobre Set, sobre cada descendiente de Adán. Pero cuando llega el momento de hablar de Caín, algo extraño sucede. El texto cambia. Las palabras no siguen el patrón habitual, y ese silencio dice más que 1000 sermones. La mayoría de las personas asume que Caín es simplemente el primer hijo de Adán y Eva, pero los textos antiguos cuentan una historia diferente. En este recorrido vamos a descubrir 3 cosas cruciales. Primero, veremos qué dice realmente el texto hebreo original sobre el nacimiento de Caín. Segundo, exploraremos por qué las palabras de Eva suenan tan extrañas cuando lo presenta al mundo. Y tercero, entenderemos qué significa esto para toda la historia bíblica. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comenzará. La Biblia es un libro meticuloso. Cada genealogía cuenta, cada palabra importa. Cuando Set nace, el texto nos dice que Adán conoció a su mujer de nuevo. Esa palabra, de nuevo, aparece por una razón. Marca la segunda vez. Pero cuando Caín nace, esa palabra no está. No dice de nuevo. No dice otra vez. Simplemente dice que Adán conoció a Eva, como si fuera la primera vez, como si algo completamente nuevo estuviera sucediendo. Los escribas hebreos no perdían palabras. Cada detalle estaba calculado. Entonces, ¿por qué omitir algo tan importante? ¿Por qué no seguir el patrón que usarían para todos los demás hijos? La respuesta puede estar en las propias palabras de Eva. Cuando Caín nace, ella no dice lo que esperarías. No dice, he dado a luz un hijo. No dice, Dios me ha bendecido con un niño. Dice algo completamente diferente, algo que ha confundido a traductores durante siglos. Ella dice, he adquirido un varón con Yahvé. La palabra hebrea es caná, y caná no significa dar a luz. Significa adquirir, significa comprar, significa obtener a través de un intercambio. Es la misma palabra que se usa cuando alguien compra un campo, cuando alguien negocia un trato, cuando alguien recibe algo que no creó por sí mismo. Eva no habla como una madre, habla como alguien que acaba de completar una transacción. Y luego está esa frase, con Yahvé. En hebreo, la preposición importa muchísimo. Min Yahvé significaría de Yahvé, como un regalo divino. Pero el texto dice et Yahvé, y et significa con, junto con, en compañía de. Eva no está diciendo que Dios le dio un hijo, está diciendo que adquirió un varón en cooperación con Yahvé, como si Dios hubiera estado directamente involucrado en la concepción de manera física. Algunas tradiciones judías antiguas interpretaron esto como Eva creyendo que había dado a luz al Mesías. Pensaron que el primer hijo sería el Redentor prometido, pero esa explicación no resuelve el problema lingüístico. No explica por qué usa caná en lugar de yalad, la palabra normal para dar a luz. No explica el uso de et en lugar de min, y definitivamente no explica por qué el texto omite la frase
de nuevo cuando habla de Set. Suscríbete ahora si quieres descubrir verdades bíblicas que te han ocultado durante años. Este canal investiga los misterios más profundos de las Escrituras. El silencio que rodea el nacimiento de Caín no es accidental, es intencional. La Biblia no oculta información sin razón. Cuando algo se omite, debemos preguntarnos por qué. Y cuando algo se dice de manera inusual, debemos prestar atención. El caso de Caín cumple ambos criterios. Hay omisiones estratégicas, hay lenguaje extraño, y todo apunta hacia una verdad que cambiaría todo lo que creemos saber sobre el origen del mal. Piensa en esto. Génesis es obsesivo con las genealogías. Nos dice exactamente quién engendró a quién. Nos da edades, nos da detalles. Pero con Caín, todo es vago. No sabemos cuánto tiempo pasó entre la expulsión del Edén y su nacimiento. No sabemos las circunstancias exactas. Y lo más revelador de todo, cuando Set nace, el texto dice que fue hecho a imagen y semejanza de Adán. Esas palabras nunca se usan para Caín. Nunca se dice que Caín sea a imagen de su padre. La ausencia de esa frase es devastadora, porque si Caín fuera completamente hijo de Adán, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué hacer énfasis en que Set sí se parece a su padre, pero no mencionar nada sobre Caín? Es como si el texto estuviera insinuando algo sin decirlo directamente, como si nos estuviera dando pistas para que nosotros mismos lleguemos a la conclusión. Hay otra pista crucial que muchos pasan por alto. En Génesis 3, verso 15, Dios habla de dos semillas, la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Estas dos semillas estarán en conflicto perpetuo. Una destruirá a la otra. Ahora bien, si Caín es simplemente el hijo de Adán y Eva, ¿por qué su linaje es maldito desde el principio? ¿Por qué Dios rechaza su ofrenda antes de que cometa asesinato? ¿Por qué hay algo inherentemente malo en Caín, incluso antes de que actúe? La respuesta tradicional es que Caín tenía un corazón malo, que sus intenciones eran impuras. Pero eso no explica por qué Dios sabía esto de antemano. No explica por qué el texto usa lenguaje tan extraño al describir su nacimiento. Y no explica por qué Eva habla de adquirir un varón en lugar de simplemente dar a luz uno. Deja tu comentario si alguna vez te has preguntado por qué la historia de Caín se siente diferente a todas las demás historias bíblicas. Algo más que debes saber. La palabra hebrea para pecado que aparece cuando Dios habla con Caín es Shata'at. Pero Shata'at no solo significa pecado, también significa ofrenda por el pecado. Es una palabra con doble significado. Dios le dice a Caín que el pecado está a la puerta, pero también podría estar diciendo que la ofrenda por el pecado está a la puerta, como si el pecado ya estuviera presente en Caín desde su concepción. Los descendientes de Caín desarrollan ciudades, forjan metal, crean instrumentos musicales, avanzan tecnológicamente de manera asombrosa. Pero todo esto sucede en solo unas pocas generaciones después del Edén. ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene ese conocimiento? ¿Quién les enseñó? Porque Adán y Eva
fueron expulsados del jardín sin nada. No tenían tecnología, no tenían educación avanzada, eran agricultores básicos. Entonces, ¿cómo sus supuestos descendientes directos construyen civilizaciones complejas tan rápidamente? La respuesta puede estar en el libro de Enoc, un texto antiguo que los primeros cristianos consideraban escritura. Enoc describe a los vigilantes, ángeles que descendieron al monte Hermón. Estos vigilantes enseñaron a la humanidad secretos prohibidos: metalurgia, astrología, fabricación de armas, cosméticos, hechicería, todo el conocimiento que vemos aparecer repentinamente en el linaje de Caín. Pero lo que viene después es aún más perturbador. Capítulo 2. Las palabras que no encajan. Volvamos a las palabras exactas de Eva, porque aquí es donde todo se desmorona. Ella dice: Kaniti ish et Yahvé. Palabra por palabra, esto se traduce como: he adquirido un varón con Yahvé. Ahora analicemos cada parte. Kaniti viene de Caná. Significa adquirir, comprar, obtener posesión de algo. Esta es la palabra que se usa en transacciones comerciales. Cuando Abraham compra la cueva de Macpela, se usa Caná. Cuando Buz adquiere el campo de Noemí, se usa Caná. Es un término de negocios, un término de intercambio. Luego tenemos Ish. Esta palabra significa varón, pero no cualquier varón. Ish se usa para describir a un hombre adulto completamente formado. Es la misma palabra que se usa para Adán cuando Dios lo presenta en el jardín. No es Yeled, que significa niño, no es Ben, que significa hijo, es Ish, un hombre. Eva no describe a un bebé, describe a alguien que nació ya formado, ya maduro, ya completo. Y finalmente está et Yahvé. La preposición et es directa, significa con, no de, no por medio de, no a través de, simplemente con. Eva está diciendo que adquirió este varón en cooperación directa con Yahvé, como si Yahvé hubiera sido un participante activo en la concepción, como si hubiera estado físicamente presente. Esta es una afirmación extraordinaria, y ninguna traducción moderna capta su peso completo. Ahora compara esto con el nacimiento de Abel. Génesis 4, verso 2, dice simplemente: y dio a luz a su hermano Abel. Aquí se usa Yalad, la palabra normal para dar a luz. No hay lenguaje extraño, no hay palabras de adquisición, no hay mención de Dios. Es directo, es simple. Es exactamente lo que esperarías. Abel nace de manera normal, Caín no. Algunos eruditos intentan resolver esto diciendo que Eva estaba expresando gratitud, que estaba reconociendo que Dios permite toda vida. Pero esa explicación se desmorona bajo escrutinio, porque cuando Set nace, Eva dice algo completamente diferente. Dice: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Usa un lenguaje diferente, un tono diferente, una estructura completamente diferente. Si Eva simplemente estuviera expresando gratitud con Caín, ¿por qué cambiar el lenguaje con Set?
Dale like a este video si estás comenzando a ver el patrón que la iglesia tradicional ha ignorado durante siglos. La verdad es que el nacimiento de Caín rompe todos los patrones bíblicos, cada uno. Primero, no hay mención de nuevo o otra vez cuando Adán conoce a Eva. Segundo, Eva usa lenguaje transaccional en lugar de maternal. Tercero, Caín es descrito como Ish en lugar de como un bebé. Cuarto, Dios está mencionado como participante directo con la preposición et. Quinto, no hay confirmación de que Caín sea a imagen de Adán. Cada uno de estos puntos es una desviación masiva del patrón establecido. Ahora mira lo que sucede con Set. Génesis 4, verso 25 dice: Y conoció de nuevo Adán a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, diciendo: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Aquí tienes todo lo que falta en el relato de Caín. De nuevo, está presente. Yalad, dar a luz, está presente. La paternidad de Adán es clara. Y en el verso siguiente, el texto dice que Set fue hecho a imagen y semejanza de Adán. Todo está en orden, todo sigue el patrón, pero con Caín todo es anormal. Y cuando confrontas a teólogos tradicionales con esto, te dan respuestas vagas. Te dicen que es solo una variación estilística. Te dicen que no debes leer demasiado en las palabras. Pero estos mismos teólogos pasan horas analizando cada letra del texto hebreo en otros pasajes. De repente, cuando se trata de Caín, quieren que ignoremos las palabras exactas. ¿Por qué? Porque la alternativa es demasiado perturbadora. Si aceptas lo que el texto realmente dice, tienes que aceptar que algo sobrenatural sucedió en la concepción de Caín. Tienes que aceptar que Eva no estaba hablando metafóricamente. Tienes que aceptar que Caín puede no haber sido completamente humano. Y esa conclusión abre la puerta a preguntas que la mayoría de los creyentes no están preparados para enfrentar. Considera también el nombre de Caín, Caín en hebreo. Este nombre está relacionado con caná, la palabra para adquirir, pero también está relacionado con ken, que significa lanza o arma, y con kiná, que significa celos o envidia. El nombre mismo de Caín lleva significados oscuros. Mientras tanto, Abel se llama Hebel, que significa vapor, aliento, vanidad. Su nombre sugiere algo temporal, algo efímero, algo que desaparecerá rápidamente, como si su destino estuviera codificado en su propio nombre. Hay un patrón aquí que no puedes ignorar. Los nombres en la Biblia siempre significan algo, siempre profetizan. Y cuando miras los nombres de Caín y Abel juntos, ves la historia completa. Caín, el adquirido, el armado, el celoso. Abel, el vapor, el aliento, el temporal. Uno está destinado a matar, el otro está destinado a morir joven. Todo esto está en sus nombres desde el principio. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad, porque lo que viene a continuación conecta todo con una historia mucho más grande. Ahora piensa en esto. Si Caín fue el resultado de algún tipo de intervención sobrenatural, ¿qué tipo de intervención fue? ¿Fue Dios directamente?
Algunos textos místicos judíos, especialmente el Zohar, sugieren que fue Samael, un nombre para Satanás, quien tomó la forma de la serpiente. En esta interpretación, la serpiente no solo tentó a Eva, la sedujo, y de esa unión nació Caín. Esto explicaría por qué Eva dice que adquirió un varón con Yahvé, porque Dios permitió que sucediera como parte de su plan más grande. Esta interpretación es controvertida, extremadamente controvertida, pero explica cosas que ninguna otra interpretación puede explicar. Explica el lenguaje extraño. Explica por qué Caín no es a imagen de Adán. Explica por qué hay dos semillas en conflicto desde el principio. Explica por qué el linaje de Caín es tan diferente del linaje de Set. Explica por qué Caín es rechazado antes de pecar. Todo encaja cuando aceptas que Caín puede no haber sido completamente hijo de Adán, pero hay más evidencia, mucha más. Capítulo 3. El patrón roto. La Biblia tiene patrones, estructuras que se repiten. Cuando esos patrones se rompen, algo importante está sucediendo. Y el nacimiento de Caín rompe el patrón más fundamental de todos, el patrón de procreación humana. Cada nacimiento bíblico sigue una fórmula. El padre conoce a la madre concibe, la madre da a luz, el niño es nombrado. A veces se da una explicación del nombre, pero siempre, el padre es identificado claramente. Mira algunos ejemplos. Génesis 4, verso 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Patrón claro. Génesis 4, verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Patrón claro. Génesis 21, verso 2. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez. Patrón claro. Este patrón se repite cientos de veces a lo largo del Antiguo Testamento. Es la estructura estándar. Pero Génesis 4, verso 1 dice: Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Espera, parece seguir el patrón, ¿verdad? Casi. Pero falta algo crucial, falta de nuevo. Y cuando llegas a las palabras de Eva, todo se desmorona, porque Eva no dice lo que una madre normal diría. Usa ese lenguaje transaccional que ya discutimos. El patrón está roto. Ahora mira el siguiente verso. Y dio a luz a su hermano Abel. No dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. No repite la fórmula de concepción. Simplemente dice que Eva dio a luz a Abel, como si fuera una continuación del mismo evento. Como si ambos niños hubieran sido concebidos al mismo tiempo o muy cerca uno del otro. Algunos eruditos sugieren que Caín y Abel fueron gemelos. Pero si fueran gemelos normales, ¿por qué el lenguaje de nacimiento es tan diferente para cada uno? Una teoría antigua sugiere que fueron gemelos fraternos de padres diferentes, que Eva dio a luz a dos hijos de dos padres en el mismo parto o en partos muy cercanos. Esta idea se llama superfecundación heteropaternal. Es raro, pero posible biológicamente.
Una mujer tiene relaciones con dos hombres diferentes en un corto periodo de tiempo, y ambos óvulos son fertilizados por esperma de padres diferentes. Los gemelos resultantes son medio hermanos, no hermanos completos. Esto explicaría por qué Abel es descrito con lenguaje normal, mientras que Caín no. Explicaría por qué Caín no es a imagen de Adán, mientras que Set sí lo es. Explicaría por qué el linaje de Caín es maldito, mientras que el linaje de Set es bendecido. Explicaría por qué Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín incluso antes de que Caín haga algo malo. No es solo sobre la calidad de la ofrenda, es sobre el origen del oferente. Suscríbete para más investigaciones bíblicas que desafían lo que te enseñaron en la escuela dominical. La palabra hermano en hebreo es ahei, pero ahei puede significar hermano completo o medio hermano. El contexto determina el significado. En el caso de Caín y Abel, el texto dice, y dio a luz a su hermano Abel. La palabra hermano aquí puede estar indicando una relación fraternal, pero no necesariamente una relación de sangre completa, especialmente cuando consideras todos los otros indicadores que sugieren diferencias fundamentales entre los dos. Aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín? La respuesta tradicional es que Caín trajo fruto de la tierra, mientras que Abel trajo un animal, que Dios requería sangre. Pero eso no tiene sentido porque Dios nunca había dado instrucciones sobre qué tipo de ofrenda traer. Esta era la primera ofrenda registrada en la historia humana. No había precedente, no había ley. Entonces, ¿cómo podría Caín saber qué era aceptable? A menos que el problema no fuera la ofrenda, a menos que el problema fuera el oferente. Génesis 4, verso 7 dice, si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero Caín todavía no había hecho nada malo, no había matado a nadie, no había mentido, no había robado. Entonces, ¿qué quiere decir Dios con si no hicieres bien? ¿Qué había hecho Caín antes de este momento? La respuesta puede ser nada. Caín no había hecho nada, pero Caín era algo que no debería existir. Algo que representaba una violación del orden divino, y por eso Dios rechaza su ofrenda, no por lo que Caín hizo, sino por lo que Caín es. Esta interpretación es dura, muy dura, porque implica que Caín estaba condenado desde el nacimiento, que nunca tuvo oportunidad, que su destino estaba sellado por su origen, y eso parece injusto. Pero la Biblia está llena de historias donde el linaje importa, donde el origen determina el destino. Piensa en Esaú y Jacob, piensa en Ismael e Isaac, piensa en los Nefilim antes del diluvio. En cada caso, el origen tiene consecuencias eternas. Deja tu comentario. ¿Crees que el origen de una persona determina su destino? ¿O todos tenemos libre albedrío sin importar de dónde venimos? Hay otro detalle que la mayoría pasa por alto. Después de que Caín mata a Abel, Dios lo confronta, y Caín responde, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta es extraña, es desafiante, es casi burlona, como si Caín no sintiera la gravedad de lo que acaba de hacer,
como si no tuviera conciencia, y cuando Dios lo maldice, Caín no se arrepiente, no pide perdón, solo se queja de que su castigo es demasiado severo. Compara esto con David después de su pecado con Betsabé. David se rompe, se arrepiente profundamente, escribe salmos de lamento, ayuna, llora, busca el perdón de Dios desesperadamente. Esa es la respuesta de alguien con conciencia, con un espíritu humano conectado a Dios. Pero Caín no muestra ninguno de esos rasgos. Es como si le faltara algo fundamental, algo espiritual, algo que lo hace completamente humano. Entonces Dios pone una marca en Caín. El texto no dice qué tipo de marca, solo dice que es una señal para que nadie lo mate. Pero, ¿por qué necesitaría Caín protección? ¿Quién lo mataría? Supuestamente, solo existían Adán, Eva y ahora Caín en la tierra. Entonces, ¿de quién se está protegiendo Caín? Esta pregunta ha desconcertado a estudiosos durante siglos. La respuesta obvia es que había otras personas que no descendían de Adán y Eva, o personas que ya existían antes de la historia del Edén, o, si aceptamos la teoría de los Nefilim, personas que eran descendientes de los vigilantes. En cualquier caso, el texto implica una población más grande de lo que la narrativa tradicional sugiere, y luego Caín se va a la tierra de Nod, al oriente del Edén, y allí encuentra una esposa. ¿De dónde vino esta esposa? Si solo existían Adán, Eva y Caín, ¿con quién se casó? La respuesta tradicional es que se casó con su hermana, pero el texto nunca menciona hermanas de Caín, y si hubiera hermanas, ¿por qué no están registradas? Génesis es meticuloso con las genealogías, no omite personas importantes sin razón. Todo esto apunta hacia una realidad más compleja, una realidad donde la historia de Adán y Eva es parte de una narrativa más grande, donde había otras criaturas, otras líneas de descendencia, otros eventos sucediendo simultáneamente. Y Caín, con su origen misterioso, es la intersección de todas estas líneas. Pero la historia de Caín no termina con su exilio. De hecho, apenas comienza. Capítulo 4. La marca del diferente Dios marca a Caín. Es un acto de misericordia, un acto de protección, pero también es un acto de identificación. La marca distingue a Caín de otros humanos, lo señala como diferente, como especial, como peligroso, y esta marca se transmite a través de su linaje, porque cuando lees las genealogías de Caín, ves patrones que no aparecen en ningún otro lugar de la Biblia temprana. Caín construye una ciudad, la primera ciudad de la historia registrada, y la nombra Enoc por su hijo. Pero construir una ciudad requiere conocimiento masivo, requiere planificación urbana, requiere arquitectura, requiere organización social, requiere agricultura a gran escala para alimentar a una población concentrada. ¿Cómo adquirió Caín todo este conocimiento? Había sido expulsado de la presencia de Dios. Había sido maldecido. Era un fugitivo. Entonces, ¿cómo construye la primera civilización? La respuesta puede estar en el libro de Enoc. Ese texto antiguo describe a los vigilantes, ángeles caídos que descendieron al monte Hermón.
El líder de estos vigilantes se llamaba Semiasa, y bajo su liderazgo, 200 ángeles tomaron juramento de rebelarse contra Dios. Descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y les enseñaron conocimientos prohibidos. Enoc, capítulo 8, describe lo que enseñaron. Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Enseñó metalurgia. Semyasa enseñó encantamientos y corte de raíces. Armaros enseñó cómo resolver encantamientos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó los signos. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. Todo este conocimiento aparece repentinamente en el linaje de Caín. Sus descendientes son los primeros metalúrgicos, los primeros músicos, los primeros constructores de ciudades, los primeros en dominar tecnologías avanzadas. Y todo esto sucede en solo unas pocas generaciones. Es un avance imposiblemente rápido a menos que tuvieran ayuda. Ayuda de seres con conocimiento superior. Seres que no deberían estar enseñando a la humanidad. Suscríbete ahora si quieres entender cómo el conocimiento prohibido de los ángeles caídos todavía nos afecta hoy. Génesis 4, verso 20 dice: Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Esta es una descripción de pastoralismo organizado. No es solo cuidar algunas ovejas, es un sistema completo de cría de ganado, comercio y vida nómada estructurada. Luego, el verso 21 dice: Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí tenemos música instrumental, arte, cultura, todo surgiendo del linaje de Caín. Verso 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Aquí está. Metalurgia avanzada, bronce y hierro. Estos son materiales que requieren conocimiento especializado para extraer, fundir y forjar. No puedes simplemente descubrir esto por ensayo y error en unas pocas generaciones. Necesitas entrenamiento, necesitas maestros, necesitas conocimiento transmitido desde arriba. Y luego está el detalle más extraño de todos. Verso 22 continúa: Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. ¿Por qué mencionar a Naama? Las genealogías bíblicas rara vez mencionan mujeres, a menos que sean cruciales para la historia. Sara es mencionada porque es madre de naciones. Rebeca es mencionada porque es parte de la línea mesiánica. Rahab es mencionada porque salvó a los espías. Pero Naama, ¿quién es ella? ¿Por qué es importante? Algunas tradiciones judías identifican a Naama como la esposa de Noé, o más específicamente, como la esposa de Cam, el hijo de Noé. Si esto es cierto, entonces la línea de Caín no murió en el diluvio, continuó. Se mezcló con la línea de Noé a través del matrimonio, y esto explicaría cómo los Nefilim reaparecen después del diluvio. Porque si Naama era descendiente de Caín,
Y si Caín era descendiente de un ser sobrenatural, entonces esa genética corrupta habría sobrevivido el diluvio a través de ella. Pero antes de llegar al diluvio, necesitamos entender quiénes eran realmente los vigilantes y qué hicieron. Porque su transgresión no fue solo enseñar conocimiento prohibido, fue algo mucho, mucho peor. Dale like si estás empezando a ver cómo todas estas piezas encajan en una historia aterradora. El libro de Enoc, capítulo 6, describe el momento de la rebelión. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en esos días nacieron hijas hermosas y bonitas, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon. Esta es una descripción de lujuria, de deseo sexual. No es metafórico, no es espiritual, es físico. Los vigilantes vieron a las mujeres humanas y las quisieron. El texto continúa: y dijeron unos a otros: vengan, escojamos esposas de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Nota la palabra escojamos. En hebreo, la palabra usada es lakaj, que significa tomar. No es casarse, no es cortejar, es tomar por la fuerza, es apropiarse, es violar el orden natural, y luego hacen un juramento. Enoc, capítulo 6, verso 5. Entonces todos juraron juntos y se comprometieron mutuamente con un anatema. Se comprometieron a través de una maldición mutua. Si uno se retractaba, todos serían malditos. Así se aseguraron de que todos participaran. Todos serían igualmente culpables. Y entonces descendieron al monte Hermón. Monte Hermón. Recuerda ese nombre, porque es significativo incluso en los evangelios. Es donde Jesús fue transfigurado. Es donde Pedro confesó que Jesús era el Mesías. Es un lugar de poder espiritual, pero miles de años antes fue el lugar donde 200 ángeles se rebelaron contra Dios, y de esa rebelión nacieron los Nefilim. Génesis 6 versos 1 y 2 dicen: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La frase hijos de Dios en hebreo es Bene Elohim. Y en todo el Antiguo Testamento, Bene Elohim siempre se refiere a seres angélicos, nunca a humanos. Job, capítulo 1, verso 6. Y llegó el día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Yahvé. Estos son ángeles. Job, capítulo 2, verso 1. Otra vez los hijos de Dios se presentan ante Yahvé. Job, capítulo 38, verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esta es la creación del mundo. Los hijos de Dios son seres celestiales que presenciaron la creación. Entonces, cuando Génesis 6 dice que los hijos de Dios tomaron esposas humanas, está describiendo una unión entre ángeles y humanos. Y el resultado fueron los Nefilim. Verso 4.
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los Nefilim, gigantes, híbridos, monstruosidades genéticas, y el texto dice que existían en aquellos días y también después. ¿Después de qué? Después del evento descrito, lo que significa que los Nefilim ya existían antes de que los vigilantes descendieran en masa. ¿Cómo? ¿Cómo podrían existir gigantes antes del evento que supuestamente los creó? La respuesta: Caín. Si Caín fue el producto de una unión sobrenatural, entonces él fue el primer Nefilim, y sus descendientes llevaban esa genética híbrida. Y cuando los vigilantes descendieron en masa, amplificaron lo que ya había comenzado, corrompieron toda la creación, y por eso Dios decidió destruirlo todo con un diluvio. Capítulo 5. Los vigilantes y su legado. El diluvio no fue solo sobre el pecado humano, fue sobre la corrupción genética. Génesis 6, verso 12, dice: Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra corrompida en hebreo es shahat. Significa arruinada, destruida, echada a perder. No es solo maldad moral, es corrupción física, alteración genética, contaminación biológica. Verso 13. Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. La palabra todo ser es kol basar en hebreo. Significa toda carne, todo lo que tiene carne, todo lo que tiene ADN. Estaba corrompido. Los vigilantes no solo se mezclaron con humanos, experimentaron con animales, crearon híbridos, quimeras, abominaciones. El libro de Enoc, capítulo 7, describe el resultado. Y las mujeres concibieron y dieron a luz gigantes, cuya altura era de 3000 codos. Estos devoraban el trabajo de los hombres, y cuando los hombres ya no podían sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad, y comenzaron a pecar contra aves, bestias, reptiles y peces, y a devorar la carne unos de otros, y bebieron la sangre. Esta es una descripción de caos total, de una sociedad completamente colapsada, donde monstruos híbridos cazan humanos, donde la violencia es omnipresente, donde las leyes naturales han sido violadas tan completamente que la tierra misma clama por limpieza. Y Dios responde con agua, con destrucción global, con genocidio planetario. Suscríbete para descubrir cómo esta historia antigua se está repitiendo ahora mismo en nuestro tiempo. Pero aquí está la pregunta que nadie quiere enfrentar. ¿Funcionó el diluvio? ¿Realmente eliminó a todos los Nefilim? Porque Números capítulo 13 dice que los israelitas vieron gigantes en Canaán. Verso 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Estos son los Nefilim. Después del diluvio, ¿cómo sobrevivieron? Hay 3 posibilidades. Primera,
Algunos Nefilim sobrevivieron el diluvio escondiéndose en cuevas o montañas altas, pero esto parece improbable dado el alcance global del diluvio descrito en Génesis. Segunda, la genética Nefilim sobrevivió a través de las esposas de los hijos de Noé, específicamente a través de la esposa de Cam. Si ella era descendiente de la línea de Caín, habría llevado esa genética corrupta. Tercera, los vigilantes repitieron su transgresión después del diluvio. La tercera opción tiene apoyo textual. Génesis 6, verso 4 dice: Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después. Y también después. Después del diluvio. Los vigilantes no aprendieron. O tal vez otros vigilantes, que no habían participado en la primera rebelión, decidieron hacer lo mismo. Sea cual sea el caso, los Nefilim reaparecieron. Y esto explica los mandatos de genocidio en el Antiguo Testamento. Dios le dice a Israel que destruya completamente ciertas naciones, no dejar sobrevivientes, matar incluso a mujeres y niños. Estas órdenes parecen horribles hasta que entiendes el contexto. Esas naciones estaban genéticamente contaminadas, eran descendientes de los Nefilim, y si Israel permitía que sobrevivieran, la línea mesiánica estaría en peligro. La semilla de la mujer, prometida en Génesis 3, verso 15, sería corrompida. Deuteronomio 7, verso 2. Y cuando Yahvé tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hieras, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Por qué tan duro? ¿Por qué tan absoluto? Porque no era solo una batalla militar, era una batalla genética, era preservar la pureza de la línea humana, era asegurar que el Mesías pudiera nacer de una línea no contaminada. Dale like si esta perspectiva está cambiando completamente tu entendimiento del Antiguo Testamento. Los nombres de las naciones cananeas son reveladores. Los Refaitas, los Anaseos, los Emitas, los Somsomeos, todos descritos como gigantes, todos descendientes de los Nefilim, y Dios ordena su destrucción total, porque su existencia misma es una abominación. Son el resultado de una transgresión cósmica, de una violación del orden creado. David mata a Goliat, pero Goliat no está solo. Segunda de Samuel, capítulo 21, menciona a 4 gigantes más, todos hermanos de Goliat, todos descendientes de Rafa, un nombre asociado con los Refaitas. Los gigantes siguieron existiendo hasta los tiempos del reino, hasta que fueron sistemáticamente eliminados, y solo entonces cesó la amenaza. Pero hay un detalle que la mayoría pasa por alto. Los descendientes de Caín no eran solo gigantes. Algunos eran tecnológicamente avanzados, constructores, ingenieros, artesanos, y esas habilidades, ese conocimiento, también sobrevivió, se transmitió, se preservó y reaparece en lugares extraños. Los fenicios, maestros constructores navales, los cananeos, con su arquitectura avanzada, los filisteos, con su monopolio del hierro,
Todos estos pueblos tenían conocimientos que parecían venir de ninguna parte, como si hubieran sido enseñados, como si hubieran heredado secretos de una época anterior. Y cuando Israel los conquistó, parte de ese conocimiento se perdió, parte se destruyó intencionalmente, porque era peligroso, porque estaba conectado con lo prohibido. Ahora avanzamos rápido, después del exilio babilónico, después de los imperios persa y griego, en los tiempos de Jesús. Y aún encuentras referencias extrañas. Lucas capítulo 17, verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Jesús está advirtiendo que las condiciones de los días de Noé regresarán. ¿Qué condiciones? Corrupción genética, mezcla prohibida, transgresión de límites naturales. Mateo capítulo 24, verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La misma advertencia. Los días de Noé. Cuando los vigilantes descendieron, cuando los Nefilim caminaban por la tierra, cuando toda carne estaba corrupta, Jesús está diciendo que eso volverá a suceder. Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos viéndolo ahora? Capítulo 6. La ciudad de Caín. Volvamos a Caín y su ciudad, porque aquí es donde el patrón realmente comienza. Génesis 4, verso 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Primera ciudad. Primer intento de crear una civilización permanente. Primer rechazo a la vida nómada que Dios había decretado como castigo. Dios le dijo a Caín que sería errante y vagabundo. Pero Caín construye una ciudad, se establece, crea raíces, desafía la sentencia divina y lo hace con éxito, porque el texto no registra ningún juicio adicional. Dios no destruye la ciudad, no castiga a Caín nuevamente. La ciudad simplemente existe, crece, prospera y se convierte en el modelo para todas las civilizaciones futuras. Pero esa ciudad fue construida sobre una fundación maldita, sobre sangre inocente, sobre rebelión, y todo lo que surge de ella lleva esa maldición. Las genealogías de Caín muestran avances impresionantes, pero también muestran decadencia moral. Verso 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Esta es la primera mención de poligamia, la primera desviación del diseño matrimonial de Dios. Un hombre, una mujer, pero Lamec tiene 2 esposas. Luego verso 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Este es un poema de violencia, de venganza, de orgullo. Lamec se jacta de que matará desproporcionadamente. Si alguien lo hiere, matará a un hombre. Si alguien lo golpea, matará a un joven. Es la antítesis de la misericordia. Verso 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será.
Lamec está diciendo que su venganza excederá la protección que Dios dio a Caín. Está elevándose por encima de Dios. Está proclamando su propia justicia, su propia ley, su propio sistema de valores. Y todo esto sucede en solo unas pocas generaciones desde Caín. Comparte este video si ves cómo los patrones del linaje de Caín todavía existen en nuestra sociedad. El linaje de Caín termina abruptamente en Génesis capítulo 4. No hay más descendientes listados después de Lamec y sus hijos, porque el diluvio viene y toda esa línea es borrada, o al menos eso es lo que se supone que sucedió. Pero como ya discutimos, hay evidencia de que la genética de Caín sobrevivió a través de matrimonios mixtos, a través de las esposas de los hijos de Noé, y reaparece después del diluvio. Ahora contrasta el linaje de Caín con el linaje de Set. Génesis capítulo 4, verso 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Aquí tienes adoración. Aquí tienes reconocimiento de Dios. El linaje de Set busca a Dios. El linaje de Caín huye de él. Génesis capítulo 5 da la genealogía completa de Set hasta Noé. Y verso 24 dice: Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc, el séptimo desde Adán en la línea de Set, es arrebatado, trasladado, llevado al cielo sin experimentar muerte. Es una señal de aprobación divina. Es una señal de que este linaje es el correcto. Compara eso con Enoc, el hijo de Caín. Su nombre es mencionado solo porque Caín nombra la ciudad por él. No hay detalles sobre su vida. No hay indicación de relación con Dios. Es simplemente parte de una genealogía maldita. 2 Enoc, 2 linajes, 2 destinos. Deja tu comentario. ¿Crees que Dios todavía bendice ciertos linajes y maldice otros? ¿O eso terminó con el antiguo pacto? El diluvio fue el intento de Dios de limpiar la tierra, de empezar de nuevo. Pero incluso después del diluvio, el problema persistió, porque la naturaleza humana no cambió. Y si la genética Nefilim sobrevivió, entonces el mismo ciclo comenzaría de nuevo. Génesis 9 registra el nuevo pacto de Dios con Noé, pero también registra un incidente perturbador. Verso 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Verso 21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé se emborracha, se desnuda y algo sucede. Verso 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. La frase vio la desnudez es un eufemismo hebreo. Puede significar simplemente ver. Pero en Levítico, esa misma frase se usa para describir relaciones sexuales ilícitas. Levítico 18, verso 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Verso 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. El lenguaje es consistente.
Descubrir la desnudez significa tener relaciones sexuales. Entonces, ¿qué hizo Cam? El texto no lo dice explícitamente, pero sea lo que sea, fue lo suficientemente grave como para que Noé maldijera a Canaán, el hijo de Cam. Verso 25. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Por qué maldecir a Canaán por lo que Cam hizo? A menos que Canaán fuera el producto de lo que Cam hizo, a menos que algo ocurriera esa noche que resultó en el nacimiento de Canaán. Esta interpretación es controvertida, pero explica por qué la maldición cae sobre Canaán. Explica por qué los cananeos son más tarde marcados para destrucción. Explica por qué esa línea específica es problemática. Porque hay algo mal con ella desde el principio. Algo que se remonta a esa noche en la tienda de Noé. Y así el ciclo continúa. Incluso después del diluvio, incluso después del juicio global, la corrupción encuentra una manera. La semilla de la serpiente sobrevive, y el conflicto entre las dos semillas, prometido en Génesis 3, verso 15, se extiende a través de toda la historia bíblica, hasta Jesús, hasta la cruz, hasta la victoria final. Capítulo 7. El diluvio y lo que sobrevivió. El diluvio fue global. Génesis 7, verso 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Esto no fue una inundación local, fue un cataclismo planetario. Verso 20. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. El agua cubrió las montañas más altas por casi 7 metros. Verso 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo murió. Todo excepto lo que estaba en el arca: Noé, su esposa, sus 3 hijos, y las esposas de sus hijos, 8 personas, y los animales que Dios envió. Eso es todo. Pero aquí está el problema. Números 13, verso 33, escrito miles de años después, dice: También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los espías israelitas ven gigantes en Canaán, Nefilim, los mismos seres que supuestamente fueron destruidos en el diluvio. Primera de Samuel 17 describe a Goliat. Verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Eso es aproximadamente 2 metros 90. Un gigante, descendiente de los Refaitas. Segunda de Samuel 21 menciona 4 gigantes más, todos de Gat, todos relacionados con Goliat. Entonces, ¿cómo sobrevivieron los Nefilim? Ya discutimos las posibilidades, pero la más probable es que la genética corrupta pasó a través de una de las esposas de los hijos de Noé. Si Naama, la hermana de Tubal-Caín del linaje de Caín, se casó con uno de los hijos de Noé, entonces llevó esa genética al arca.
y después del diluvio, cuando la humanidad se multiplicó nuevamente, esa genética resurgió. Suscríbete si estás viendo cómo el plan de Satanás para corromper la línea mesiánica casi tuvo éxito. Génesis capítulo 10. Lista a las naciones que descendieron de los hijos de Noé. Los hijos de Jafet se establecieron en Europa y Asia. Los hijos de Sem se establecieron en Oriente Medio. Los hijos de Cam se establecieron en África y Canaán. Y es en las líneas de Cam donde encontramos los nombres problemáticos. Verso 6. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Verso 15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het. Verso 16. Al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo. Todos estos pueblos más tarde son identificados como gigantes o descendientes de gigantes. Los amorreos son descritos como altos como cedros. Los jebuseos son descritos como poderosos. Los heteos son asociados con los refaitas. Verso 18. Y fueron esparcidas las familias de los cananeos, esparcidas, multiplicadas, y se convirtieron en las naciones que Israel tendría que enfrentar, las naciones que Dios ordenaría destruir completamente, porque llevaban la genética Nefilim, porque eran las semillas de la serpiente, porque su existencia amenazaba el plan de redención. Deuteronomio 2, verso 10. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los anaseos. Verso 11. Por gigantes eran ellos también contados, como los anaseos. Verso 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo. La tierra de Canaán estaba llena de gigantes. Por eso Dios le dio esa tierra a Israel, para limpiarla, para erradicar lo que había sobrevivido el diluvio. Deuteronomio 3, verso 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. La cama de Og medía 4 metros de largo. Esto no es exageración poética, es un registro histórico. Dale Lixi. Esta información está abriendo tus ojos a una realidad bíblica que nunca te enseñaron. Josué 11 verso 22. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Los anaseos, los gigantes, fueron casi completamente destruidos. Pero algunos sobrevivieron en ciudades filisteas, y de esas ciudades vino Goliat, y por eso David tuvo que matarlo, porque era un remanente de los Nefilim, porque representaba la continuación de la semilla de la serpiente. La batalla entre David y Goliat no fue solo un adolescente contra un guerrero, fue la semilla de la mujer contra la semilla de la serpiente. Fue una repetición del conflicto cósmico prometido en Génesis 3, verso 15. Y cuando David lo mató, no fue por su propia fuerza. Primera de Samuel 17, verso 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
Mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David entendió que no era una batalla física, era espiritual, era sobre quien tenía autoridad, y el Dios de Israel tenía más autoridad que cualquier gigante descendiente de seres caídos. Verso 46. Yahvé te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y eso es exactamente lo que sucedió. La cabeza de Goliat fue cortada. Imagen de Génesis 3, verso 15. Esta te herirá en la cabeza. La historia de David y Goliat es la historia de toda la Biblia en miniatura. El pequeño vence al gigante. El débil derrota al fuerte. La semilla de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente. Y finalmente, en la cruz, Jesús completa esa victoria. Colosenses 2, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los Nefilim, los vigilantes, los seres caídos que iniciaron toda esta corrupción, fueron derrotados en la cruz. Su poder fue roto, su autoridad fue despojada, y aunque todavía operan en las sombras, su destino está sellado. Apocalipsis 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la victoria final. Pero Jesús advirtió que antes de que llegue ese día, las condiciones de los días de Noé regresarían, y eso nos lleva a nuestra época, a lo que está sucediendo ahora mismo. Capítulo 8. Los ecos en nuestro tiempo. Lucas 17, verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué caracterizó a los días de Noé? Primero, la corrupción genética. Los vigilantes se mezclaron con humanos, crearon híbridos, violaron los límites establecidos por Dios entre las especies. Segundo, el aumento del conocimiento prohibido. Los vigilantes enseñaron tecnologías avanzadas, artes oscuras, manipulación de la naturaleza. Tercero, la violencia desenfrenada. Los Nefilim cazaban humanos. La tierra estaba llena de violencia. Ahora mira a nuestro tiempo. Manipulación genética, edición de genes CRISPR, experimentos de hibridación, quimeras humano-animal creadas en laboratorios, bebés diseñados con genes seleccionados, clonación. Todo esto está sucediendo ahora. No es ciencia ficción, es ciencia real, y nadie parece alarmado. De hecho, es celebrado como progreso. En 2017, científicos crearon embriones humano-cerdo, mitad humano, mitad cerdo. El objetivo declarado era cultivar órganos humanos dentro de cerdos para trasplantes. Pero estás creando un híbrido. Estás violando las barreras de las especies. Estás haciendo exactamente lo que hicieron los vigilantes. Y los científicos no ven ningún problema moral.
En 2019, China informó el nacimiento de las primeras bebés editadas genéticamente. Un científico usó CRISPR para modificar los genes de 2 embriones humanos para hacerlos resistentes al VIH. Pero una vez que empiezas a editar genes, ¿dónde se detiene? ¿Quién decide qué rasgos son deseables? ¿Quién decide qué hace a un humano mejorado? Estamos jugando a ser Dios, exactamente como en los días de Noé. Comparte este video si ves las señales de que estamos repitiendo los días de Noé ahora mismo. Luego está el transhumanismo, el movimiento para fusionar humanos con máquinas, para mejorar la humanidad mediante tecnología, implantes cerebrales, extremidades robóticas, interfaces cerebro-computadora. El objetivo es trascender las limitaciones biológicas, convertirse en algo más que humano. Pero al hacer eso, dejas de ser humano, te conviertes en otra cosa, en un híbrido, en una abominación. Génesis 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fuimos hechos a imagen de Dios. Esa imagen es sagrada. Cuando alteras fundamentalmente la naturaleza humana, destruyes esa imagen. Ya no eres portador de la imagen de Dios. Eres algo diferente. Y Dios ya ha mostrado qué piensa de tales cosas. Envió un diluvio. Jesús dijo que los días de Noé regresarían. Y aquí estamos, con la capacidad de hacer todo lo que hicieron los vigilantes, manipular genes, crear híbridos, fusionar especies, y lo llamamos progreso, lo llamamos ciencia, lo llamamos evolución, pero Dios lo llama abominación. Hay otro paralelo. Génesis 6, verso 5. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad era constante, omnipresente, sin interrupción. Mira a nuestro tiempo. La pornografía está en todas partes. La violencia es entretenimiento. La mentira es política. La corrupción es normalizada. El mal es celebrado y el bien es ridiculizado. Deja tu comentario. ¿Crees que estamos viviendo en los días de Noé ahora mismo? Isaías 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es exactamente lo que vemos hoy. El matrimonio tradicional es atacado, la familia es redefinida, los géneros son declarados fluidos. Lo que Dios llamó bueno es llamado opresivo. Lo que Dios llamó pecado es llamado amor. Todo está invertido. Y luego está la Torre de Babel moderna. Génesis 11, verso 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El objetivo era alcanzar el cielo, hacerse un nombre, unirse en rebelión contra Dios. Y Dios confundió sus lenguas y los esparció. Hoy,
La tecnología es nuestra torre de Babel. Inteligencia artificial, computación cuántica, exploración espacial, todo diseñado para trascender nuestras limitaciones, para convertirnos en dioses, para no necesitar a Dios. Elon Musk habla de colonizar Marte para que la humanidad sea multiplanetaria. Ray Kurzweil predice la singularidad cuando la IA supere la inteligencia humana. Yuval Noah Harari escribe sobre el surgimiento del Homo Deus, humanos que se convierten en dioses a través de la tecnología. Todo esto es la Torre de Babel. Es el mismo orgullo, la misma rebelión, la misma negativa a aceptar nuestro lugar como creación de Dios. Y así como Dios juzgó la Torre de Babel, juzgará esta también. Suscríbete ahora para mantenerte informado sobre cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Pero hay esperanza, porque así como Dios preservó a Noé y su familia, preservará a aquellos que son suyos. Segunda de Pedro 2 verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios sabe cómo rescatar a los justos, sabe cómo proteger a su pueblo. Primera de Tesalonicenses 4 versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El rapto, la liberación, el rescate antes del juicio. Así como Noé entró al arca antes del diluvio, la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, antes del juicio final, antes de que Dios limpie la tierra otra vez, no con agua esta vez, sino con fuego. Segunda de Pedro 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La pregunta es, ¿de qué lado estarás? ¿Serás descendiente de la semilla de la mujer o de la semilla de la serpiente? ¿Seguirás a Dios o seguirás la rebelión de este mundo? ¿Entrarás al arca de salvación, que es Cristo, o serás dejado atrás cuando venga el juicio? Romanos 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación está disponible. La puerta del arca está abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. Génesis 7, verso 16. Y Yahvé le cerró la puerta. Llegó un momento en que la puerta se cerró, y todos los que estaban afuera perecieron. Dale Leak, si estás listo para elegir el lado correcto antes de que sea demasiado tarde. La historia de Caín es una advertencia sobre lo que sucede cuando rechazamos a Dios, cuando seguimos nuestro propio camino, cuando nos mezclamos con lo prohibido,
cuando violamos los límites que Dios estableció. Las consecuencias son devastadoras, no solo para nosotros, sino para generaciones futuras. Pero también es una historia de esperanza, porque a pesar de toda la corrupción, a pesar de todos los intentos de la serpiente de destruir el plan de Dios, a pesar de los Nefilim, los vigilantes, la violencia, el diluvio, los gigantes en Canaán, todo ello, el plan de Dios prevaleció. La semilla de la mujer vino. Jesús nació, murió en la cruz, resucitó y venció. Apocalipsis 12, verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La victoria ya está asegurada. La pregunta es si participarás en esa victoria o serás contado entre los derrotados. Entonces, ¿qué harás con esta información? ¿La ignorarás? ¿La descartarás como teoría conspirativa? ¿O la tomarás en serio? ¿Investigarás por ti mismo? ¿Leerás los textos antiguos? ¿Estudiarás el hebreo? ¿Compararás lo que está sucediendo hoy con lo que la Biblia predijo? Porque esta no es solo historia antigua, es tu historia. Es la historia de toda la humanidad. Es la batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Y tú tienes que elegir de qué lado estás. Comenta ahora, ¿elegirás la semilla de la mujer o la semilla de la serpiente? Tu decisión determina tu eternidad. La verdad sobre la madre de Caín no es solo un misterio teológico, es una revelación sobre la naturaleza del conflicto espiritual, sobre por qué el mundo es como es, sobre por qué hay maldad tan profunda, sobre por qué Dios tuvo que enviar un diluvio, sobre por qué Israel tuvo que destruir naciones enteras, sobre por qué Jesús tuvo que morir, sobre por qué viene otro juicio. Todo está conectado, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la serpiente en el jardín hasta el dragón arrojado al lago de fuego, desde Caín matando a Abel hasta Cristo derrotando a Satanás. Es una historia, una guerra, una batalla por tu alma, y la batalla no ha terminado. Todavía se está librando en tu vida, en tu familia, en tu sociedad, en tu mundo. Los días de Noé han regresado. La corrupción genética está aquí. El conocimiento prohibido está aquí. La violencia está aquí. Y el juicio viene. Pero también viene la redención. Para aquellos que elijan correctamente. Para aquellos que rechacen la semilla de la serpiente. Para aquellos que se aferren a la semilla de la mujer. Para aquellos que crean en Jesús. Porque Él es la respuesta. Él es el arca. Él es la salvación. Juan 14, verso 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra arca, solo Jesús. Entonces entra, mientras la puerta está abierta,
mientras hay tiempo, porque viene un día cuando la puerta se cerrará y será demasiado tarde. No cometas el error de Caín, no sigas la semilla de la serpiente. Elige vida, elige luz, elige a Cristo, y si ya has elegido, si ya has entrado al arca, entonces tu trabajo es advertir a otros, compartir esta verdad, compartir este mensaje, porque hay millones que no saben, que nunca han escuchado, que están ciegos a la realidad espiritual, y tú puedes ser quien abra sus ojos. Comparte este video, comparte esta verdad, comparte este mensaje, porque el tiempo es corto. Los días de Noé han regresado y el diluvio viene, pero esta vez no será agua, será fuego, y solo aquellos en el arca sobrevivirán. La elección es tuya.